estuviste siempre ahí. En el dolor, en la promesa, cuando me ve pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás, camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Bueno, después de este tiempo tan hermoso que hemos vivido de alabanza, de alabar y bendecir el nombre del Señor, hoy es un día maravilloso, hoy estoy con Eifer, qué bendición poder estar con él, y lo voy a invitar para que hagamos una oración, para que oremos al Señor por este tiempo tan maravilloso del devocional. Muchas gracias, pastor, por la invitación, y bueno, todos los que están allá en sus casas, pónganse en disposición y vamos a orar. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, primeramente por un nuevo día más de vida, Señor, porque nos has permitido hoy abrir nuestros ojos, poder respirar, ver que nuestra familia está bien, Señor, saber que estás tú sustentando, Señor, que tuvimos un techo, Padre Celestial, para cubrirnos del frío, Padre, un abrigo, una cama, Señor, y que hay un alimento en nuestras mesas, Señor. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, Señor, gracias por ser bueno, Señor, santo, majestuoso, Señor, porque nada se compara a ti, Señor. Gracias porque eres ese Padre al que podemos acudir en nuestras dificultades, eres ese Padre eterno, Señor, que no falla, Señor, que no falta, Padre, ese Padre que siempre está para aconsejarnos, pero también para corregirnos, Señor, cuando es necesario. Gracias, Señor, por tanta misericordia, Señor, que no merecemos, Señor, y el día de hoy aprovechamos, Padre, para venir a pedirte perdón, Señor, si hemos fallado, Señor, si hemos pecado, si hemos tenido malos pensamientos, malos deseos, si hemos dicho malas palabras, Señor, si hemos
hemos actuado de una manera que a ti no te gusta, Señor, aún si no te hemos escuchado, si no te hemos obedecido, Padre, si no hemos sido los siervos que tú quieres, Señor, o los hijos que tú quieres, Señor. Hoy venimos a pedirte perdón en el nombre poderoso de Jesucristo, sabiendo que tú estás presto a escuchar cada corazón quebrantado, Señor, cada corazón dispuesto a pedir perdón, cada corazón que se humilla ante ti, Señor. Hoy venimos a clamar, Señor, por tu perdón, Señor, y a decirte que lo sentimos, Padre, que no queremos fallar más, Señor, que si tal vez están fallando nuestras fuerzas y estamos cayendo en tentación, queremos pedirte que seas tú dando las fuerzas, la fortaleza para ayudarnos a resistir la tentación, Padre, como dice la palabra, que resistamos al diablo y él huirá, Padre celestial. Ayúdanos a resistir los ataques del enemigo, ayúdanos a resistir esos momentos difíciles, esos momentos de dolor, esos momentos de tristeza, de depresión, Señor, aún esos momentos de alegría que nos olvidamos de ti, que estamos tan felices que no nos acordamos que estás ahí, Padre. Aún esos momentos, ayúdanos a resistir, Señor, y acordarnos que en cada instante, en cada momento, en cada situación, Señor, estás con nosotros, Señor, que en cada paso que damos, Señor, estés tú ahí, Señor, que seamos nosotros, Señor, siguiendo tus pasos, Padre, no tú corriendo detrás de nosotros, sino nosotros corriendo atrás de ti, Señor, a buscarte, a alabarte, Señor, a hablar contigo, a buscar tu palabra, a escuchar qué quieres decirnos, Señor, a tener una comunión, una relación, Padre, contigo, a hablar contigo a diario, a alabarte y adorarte como debe ser, Señor, para lo que fuimos creados, Señor, para estar contigo, para alabarte en todo momento, Padre, como está escrito en tu palabra, orando sin cesar, o sea, en cada instante, Señor, hablando contigo, estando en comunión contigo, papá. Da tú esa convicción, esa hambre y esa sed de ti, Señor, de buscarte a diario, Padre amado. Gracias, Señor. Sí, Señor, te damos gracias porque tú eres el que da las fuerzas, tú eres el que nos fortaleces, y allá en tu casa hoy recibe también esa bendición del Señor para que seas bendecido durante toda esta semana. Bueno, hoy es un día precioso y vamos a ir a nuestro devocional, y nuestro devocional hoy se titula Las maneras de recordar a Jesús. Estamos reviviendo este mismo momento porque así estaban Pablo y Timoteo, y Pablo le estaba hablando a Timoteo sobre las maneras de recordar a Jesús. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8, y yo me ponía a pensar y decía, bueno, ¿de qué manera recordamos a Jesús? Y yo les pregunto allá a ustedes que están en su casa y todo, ¿de qué manera recuerdas a Jesús? Cuando estaba pequeño, cuando estaba grande, cuando, bueno, no sé cómo lo recordarás, pero siempre tenemos algo. Y yo quiero saber la juventud, ustedes los jóvenes, ¿cómo recuerdan a Jesús? Uy, yo creo que ahí ahorita me llega a la mente un versículo donde está Jesús allá enseñando y dice, en los negocios de mi padre es donde me conviene estar, y desde pequeño, se veía que desde pequeño estaba Jesús metido con el Señor, enseñando su palabra, y es como la manera que lo recuerdo desde pequeño. Después ya cuando aparece en su ministerio, que siempre fue radical, siempre hubo amor. Yo creo que era la característica de Jesús, era el Amén. amor, el servicio. Entonces es como la manera que yo lo recuerdo. Tú lo recuerdas así con ese amor tan grande que dio Ujú. su vida por nosotros. Qué bendición. Y allá en casa tú estarás preguntándote, bueno, ¿cómo recuerdo yo a Jesús? La primera vez que te hablaron de Jesús, lo que ha hecho Jesús en tu vida. Pues vamos a ver qué decía también Pablo a Timoteo y qué le aconsejaba Pablo a Timoteo sobre esto. Gracias, Eifer. A ti, pastor, muchas gracias. Mirando, Pablo le decía a Timoteo de las maneras dos maneras importantes en que podía recordar a Jesús. De estas dos maneras, dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Entonces le decía Pablo a Timoteo, acuérdate, y es una advertencia que le hacía porque necesitaba que recordara que esto era la prioridad de su mensaje. Las dos maneras que Pablo menciona de recordar a Jesús. La primera, como resucitado de entre los muertos, y la segunda, como descendiente de David. Pero la pregunta es, ¿por qué recordar a Jesús de estas dos formas? Primero, porque si Él ha resucitado de entre los muertos, está vivo. Triunfó sobre la muerte. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que Él venció la muerte, y nos lleva a Romanos en el capítulo 8,
en el versículo 11 y dice la palabra: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros, que habita en vosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Si el espíritu de aquel que resucitó, ¿cierto?, habita de entre los muertos, habita en nosotros, asimismo Jesús dice que también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Nosotros también resucitaremos. Esto significa que sin importar qué tan terrible sea, qué difícil pueda ser, ¿cierto?, los sufrimientos que pasemos en esta tierra, en este mundo, que vienen enfermedades, que vienen dolores, que vienen angustias, sin importar nada de eso, ¿sí?, sabemos que Jesucristo venció la muerte. Significa que pase lo que pase, el sufrimiento que sea que tengamos en esta tierra, lo más difícil que nos puede hacer es matarnos. Y Jesús ya quitó el aguijón a ese enemigo. Él está vivo y nosotros estaremos vivos juntamente con Él. Esto nos llena de mucho gozo y de mucha alegría. ¿Cómo no recordar a Jesús si sabemos que un día estaremos con Él? En Mateo 10, en el versículo 28, dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros tenemos que tener esa seguridad, ¿sí?, de no tener miedo. Sabemos que vienen cosas difíciles, pero tenemos que aprender a aceptarlas, aprender a vivirlas y saber que el Señor siempre estará con nosotros. Resucitado de los muertos. Este es un gran acontecimiento. La gran credencial de autenticidad de Cristo Jesús, su resurrección de los muertos. Murió como un hombre sin pecado, por amor, y ese autosacrificio para cargar con la culpa de nuestros pecados, de tus pecados, de mis pecados. Él cargó nuestros pecados. Es otra forma también de recordarlo, porque nosotros vamos a ver ahora que esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo, pero la Biblia también nos muestra muchas formas de cómo recordar a Jesús. La resurrección de Jesús no fue una resurrección cualquiera, fue la resurrección del Hijo de David. Acuérdate que de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David. ¿Y por qué le dice Pablo esto a Timoteo? Dice: porque todo judío sabía lo que eso significa, que Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey de Reyes. En Juan 7, versículo 42, dice la palabra: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Eso significa que esta resurrección no es una resurrección cualquiera, sino que es la resurrección de un Rey eterno, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que todo lo puede, el Todopoderoso, el que dio su vida por ti y por mí. Esto nos llena de gozo, de alegría. Y las palabras, también me acuerdo de las palabras del ángel a María, ¿no?, la madre de Jesús, en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 31 al 33, dice: y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios. Entonces, por eso nos habla también del linaje de David, ¿sí? Porque esta es una afirmación que significa que Jesús era completamente hombre. Jesús era Dios y también era completamente hombre. Por eso dice que del linaje de David, resucitado de los muertos, significa que Jesús era completamente Dios. Para Pablo era esencial que Timoteo recordara
y enseñara la verdad acerca de quién era Jesús. Entonces, recordemos a Jesús, a quien servimos y por quien sufrimos. Él está vivo y reinará para siempre. Jesús está vivo y nosotros tenemos que salir a contar y a recordar siempre a Jesús. Y su reino no tendrá fin. No importa lo que nos hagan, no importa lo que pueda uno padecer, no importa lo que pueda uno sufrir, no importa lo que podamos temer, pero nosotros sabemos que Jesús está vivo. Y Él hizo promesas, muchísimas promesas para nosotros y para nuestras vidas. Por eso hoy recordarlo es una alegría en todo momento. Pero la Biblia también nos habla por qué debemos recordar a Jesús, cómo recordarlo, ¿sí? Y nos habla, por ejemplo, en Corintios nos dice que porque Él le pidió a sus discípulos que lo hicieran en memoria de Él. ¿Se acuerdan en la Santa Cena? Cuando Él dijo, haced esto en memoria de mí, Él les está diciendo, recuérdenme de esta forma. También lo recordamos porque en Corintios también nos habla, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, porque Él murió por mí. Él murió por ti, por mí. ¿Cómo no recordar a Jesús? ¿Sí? También lo recordamos porque Él cargó con mis pecados. Él tomó tus pecados y mis pecados y los cargó. Los tomó como si fueran de Él. También lo recordamos porque ese castigo que nosotros merecíamos por esos pecados, Él también los cargó. Él también llevó tus pecados y mis pecados, mis transgresiones, tus transgresiones, Él las tomó. Porque Él nos ha dado un nuevo pacto. Él vino y trajo un nuevo pacto para nosotros. Porque Él es el mediador de ese nuevo pacto con mejores promesas. Cada día siempre hay nuevas promesas para nosotros que Él nos dejó, porque Él ha sido justificado y reconciliado con Dios. Porque ahora, gracias a Él, soy hijo de Dios. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no tener esto presente siempre en nuestro corazón? Y porque por Él tengo la esperanza de la vida eterna. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, por eso lo recordamos, por eso Jesús siempre tiene que estar ahí y esas son las buenas nuevas que nosotros salimos a contar cada día, llenos de gozo. Para Pablo esto era esencial que Timoteo recordara y enseñara la verdad acerca de quién era Jesús. Por eso recuerde que la palabra evangelio significa buenas noticias. Para Pablo, las mejores noticias no eran sobre el dinero, sobre el amor, sobre la posición o sobre el trabajo o sobre muchas cosas. Las buenas noticias eran sobre una relación real con Dios a través de la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Y algo que dice Pablo ya para finalizar, dice, humildemente testifico y ruego que lo recordemos siempre en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en el que estemos. Esto dice Pablo, recordémoslo siempre, de mañana cuando abramos nuestros ojos, al estar con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Recordémoslo siempre en la hora de la cena, en las alegrías, pero también recordémoslo en las tristezas. En una dificultad, cuando hay alguien en el hospital, cuando hay alguien en una enfermedad, recordémoslo y recordemos las promesas del Señor Jesús. Él dijo, yo he venido a traer sanidad y medicina y los sanaré. Entonces debemos descansar en esas promesas, recordarlo con alegría. En medio de la tribulación sabemos que si hay escasez, Él es el pan de vida. Si nosotros tenemos sufrimiento, Él es ese bálsamo que a nosotros siempre podemos estar recordando. No solo nosotros, sino el hijo que tienes ahí al lado, tu esposa que está hoy contigo, la persona que esté contigo y que tú puedas compartirle también esto. Y Jesús también da una respuesta y dice, pues aun cuando ellos se olvidaren, yo nunca más me olvidaré de ti. Y esto quiero dejártelo ahí en el corazón, que mientras tú recuerdas a Jesús, Jesús te está recordando y te recordará siempre y siempre estará a tu lado. Por eso, el gozo y la alegría de recordar siempre a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial.
Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos saber sobre ti. Déjanos tu mensaje o petición en la caja de comentarios. Dios te bendiga.